Pulso Latino es presentado por Hoy en Pulso Latino. Venezolano es detenido después de darse a la fuga. Intentó comprar artículos de más de $1000 con tarjeta de crédito falsa. Hombre sufrió quemaduras de segundo grado al explotar una instalación de gas en el barrio Calabás. Este es el panorama de quemados con pólvora en Colombia de lo que va de diciembre. ¿Por qué el cantante Maluma, malhumorado, dejó de cantar en una presentación? Detalles al final de la emisión. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Atención que hoy al mediodía un hombre de nacionalidad venezolana intentó pagar en un lugar de venta de aparatos tecnológicos con una tarjeta de crédito falsa. El hombre intentó darse a la fuga, pero gracias a la rápida acción de algunos trabajadores y del dueño del lugar, lograron detenerlo y así ponerlo a órdenes del cuerpo policial. En un establecimiento que vende aparatos electrónicos situado en el centro de ciudad, la oportunidad para intentar pasar una tarjeta de crédito falsa es muy limitada, ya que el personal siguió un entrenamiento especial y están atentos a este tipo de prácticas. Hoy en horas de la mañana se volvió a presentar una situación similar en donde un cliente de nacionalidad venezolana hizo algunas compras con una tarjeta de crédito falsa. En el momento en que este notó que los trabajadores se percataron de ella, se dio a la fuga, pero gracias a la rápida acción del dueño y empleados del lugar, lograron detenerlo cerca al centro comercial de Renaissance. Allí el cuerpo policial llegó de inmediato y lo condujo a la estación más cercana. Según información, la cantidad de artículos que él intentó comprar con esta tarjeta de crédito falsa superó los $1000 y se presume que él ya había hecho un recorrido por otros establecimientos comprando con esta misma modalidad. Ante esto se le hace un llamado de atención a comerciantes para que estén alertas en estos días de fiesta. Esta madrugada se presentó una explosión en el área de Calabás, en donde una persona resultó herida. El equipo de bomberos acudió de emergencia gracias al llamado de la comunidad, quien a causa de la fuerte explosión se despertó a ver lo que había ocurrido. El martes en la madrugada, cerca de las 5 de la mañana, una fuerte explosión se escuchó en el barrio de Calabás y su vecindario. De inmediato entró el informe que se había presentado un estruendo a consecuencia de una explosión de gas. El saldo, una persona gravemente herida. Con urgencia se le hizo un llamado a la policía, ambulancia y al cuerpo de bomberos, quienes a su llegada se encontraron con un hombre que había presentado quemaduras de segundo grado. Al parecer la pipeta de gas no se explotó, sino que se produjo un corto en la instalación, lo que produjo la explosión. El personal de ambulancia de inmediato trasladó al hombre al hospital, mientras que los vecinos despiertos por el fuerte estruendo quedaron alarmados ante esta explosión, la cual dejó bastantes daños en la parte trasera de la casa. De forma unánime, el Parlamento de Aruba aprobó el día de ayer 2 leyes para, entre otros, garantizar más calidad en el cuidado médico que es brindado a los pacientes, como también de inspeccionar el estándar y las reglas para las personas que trabajan en la parte médica de la isla. Ayer en horas de la tarde, el Parlamento de Aruba, de una forma unánime, aprobó 2 leyes que tienen que ver con el cuidado médico. ¿Cuál es el servicio y cómo debe ser brindado a los pacientes? Después de la votación, todos los parlamentarios aplaudieron, ya que por mucho tiempo se estaba esperando por estas leyes. Todos los partidos votaron en pro y se presentaron varias mociones y enmiendas, las cuales también fueron aprobadas por todos los parlamentarios. Con estas leyes aprobadas, ahora Aruba tiene su misma registración y reglas más claras para admitir a médicos que quieran trabajar acá. Asimismo, hay 2 profesiones que deberán ser registradas oficialmente, la de fisioterapeuta y los enfermeros. Esto igualmente significa que los médicos son responsables jurídicamente. La otra ley es para tener más calidad en los servicios que tienen que ver con la separación de la inspección de salud del Departamento de Salud. De esta forma, la inspección se convertirá en un órgano independiente para hacer control sobre el sector médico.
Damos inicio a nuestra ronda internacional. La ciudad de Medellín, en Colombia, lidera la cifra de personas quemadas en ese país con juegos pirotécnicos. La mayoría de las víctimas son menores de edad. Las autoridades en Antioquia han decomisado cerca de 20 toneladas de pólvora. Antioquia fue el departamento con más lesionados con pólvora durante la noche de las velitas. Fueron reportados 14 quemados en total, 4 de ellos en Medellín. Según la Secretaría de Salud, 9 víctimas son menores de edad. La celebración del Día de las Velitas en Cali dejó 3 personas quemadas, entre ellas un hombre de 40 años con quemaduras de segundo grado en un costado del cuerpo, lesiones en los ojos y en una mano. La víctima aseguró que se sentó al lado de una bolsa negra sin saber que contenía pólvora, la cual estalló cuando un volador le cayó encima. En Curití, un hombre se quemó con un volador y en Mogotes, una niña de 7 años fue trasladada al Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, con quemaduras de segundo y tercer grado en el 25% de su cuerpo, luego de que su ropa se incendiara accidentalmente con una vela. En el municipio de Puerto Tejada, Cauca, un niño de 8 años y un hombre de 34 presentaron quemaduras en las manos como consecuencia de la manipulación de pólvora durante la noche de las velitas. Al hospital de Neiva fueron trasladados 2 adultos y un menor de edad de 15 años quemados con pólvora durante el fin de semana festivo. Según las autoridades de salud del departamento, las víctimas presentaron quemaduras leves en los brazos. Y en este video aficionado se observa el momento de angustia que vivieron los habitantes de Tumaco cuando los bomberos intentaban apagar las llamas de estas 3 viviendas cercanas a la playa que se incendiaron durante la celebración del Día de las Velitas. En Venezuela, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, denunció un bloqueo económico en contra de Venezuela en el mercado mundial que impide tener acceso a financiamientos internacionales. Asimismo, acusó a las calificadoras de riesgo de obligar a Venezuela a obtener créditos por un 35% de interés. Por otra parte, aseveró que el dólar paralelo en la economía venezolana no existe. Tenemos un bloqueo financiero contra Venezuela para impedirnos acceder a financiamiento que necesitamos para superar parte de la merma del ingreso petrolero. A un país le cobran 5, 8, 9% de interés y a Venezuela le quieren cobrar 35%. Y hay venezolanos de la derecha metidos en esta jugada contra la patria. Los voy a denunciar con nombre y apellido. El jefe de Estado invitó a los miembros de la Tolda Roja a trabajar por la victoria en las elecciones parlamentarias del 2015. El dólar paralelo en la realidad económica venezolana no existe. Nos los quieren imponer como instrumento de guerra financiera, monetaria, psicológica, como guerra política también. Yo propongo desde ya que nosotros busquemos la fórmula unitaria para llevar los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Tenemos que ir juntos y juntas, de que no puede haber ni una pequeña fisura en la unión política electoral de las fuerzas del gran polo patriótico para obtener una gran victoria. Por último, el mandatario nacional convocó para el próximo lunes 15 de diciembre a un gran acto conmemorativo en la avenida Bolívar de Caracas con motivo de los primeros 15 años de la Constitución. Durante las últimas horas, fuertes lluvias han afectado a Medellín. Los aguaceros, que se han extendido hasta la madrugada, han estado acompañados de vientos que superan los 60 kilómetros por hora. Los organismos de socorro del área metropolitana informaron que en las últimas horas se inició una nueva tormenta eléctrica con fuertes lluvias en el oriente y occidente de Medellín. El sistema de alerta temprana informó que hay fuertes precipitaciones de lluvia en Santa Elena y en el occidente de Medellín en algunas comunas. El metro además suspendió por más de 30 minutos el servicio de la línea L, cable Arvi y línea J debido a las condiciones climáticas, pero ya las 3 líneas se encuentran funcionando normalmente. El área de gestión de riesgos de Bello advirtió que se aproximan lluvias y afirman estar en alerta por deslizamientos y niveles de cauce en quebradas.
En Colombia, un juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel a Ernesto Manzanera, involucrado en el trágico accidente que acabó con la vida de 4 miembros de una familia, en hechos protagonizados la madrugada del 2 de diciembre en el norte de Bogotá. Los familiares de las víctimas recibieron con indignación esta decisión del juez. Esposado y sin pronunciar una sola palabra salió de la audiencia Ernesto Manzanera, de 24 años de edad, a quien un juez le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria por considerar que el accidente ocurrido el pasado 2 de diciembre en la calle 134 con autopista norte en Bogotá y que dejó 4 personas fallecidas, se produjo en confusos hechos. Familiares de las víctimas presentes en la audiencia reaccionaron con indignación. Aquí murieron 4 personas realmente trabajadoras y humildes, que no se les está dando el trato con justicia. Pese a que la Fiscalía sustentó el argumento de que Manzanera representa un peligro para la sociedad y que evadió su obligación de auxiliar a una de las víctimas al abandonar la escena del accidente, el juez desestimó estos argumentos, según relatan los familiares. Ahora ya dicen que no, que mi yerno se metió al otro carril, porque como el muerto ya no habla. Realmente sí puede obstruir a la justicia, de hecho ya la obstruyó en el momento de que huyó del lugar de los hechos. Si bien es cierto, hay una prueba de alcoholemia negativa, pues es lógico porque se presenta 13 horas después. La decisión fue apelada por la Fiscalía. Entre tanto, el apoderado de las víctimas hizo una petición pública para esclarecer los hechos. Solicito a aquellos amigos que han estado en piques, si es que han estado en piques alguna vez, o aquellas personas que saben si él toma o no, que declaren. Manzanera no aceptó el delito de homicidio culposo agravado y él, al igual que su apoderado, se negaron a entregar declaraciones a los medios de comunicación. En Argentina, algunos incidentes se presentaron en un partido de fútbol en donde, a causa de que su equipo perdiera, algunos hinchas reaccionaron en contra de su equipo, rompiendo los vidrios del estadio. El gol de Sergio Oga en tiempo de descuento hizo reaccionar a todo el mundo en Talleres. La mayoría de los hinchas presentes en el Mario Kempes optaron por retirarse, pero otros pocos empezaron a generar disturbios y muy graves. Lo primero que fue, algunos vándalos empezaron a romper los acrílicos que separan a la Popular Sur del campo de juego. Luego de destrozar 2 paneles, la policía de Córdoba los detuvo a tiros con balas de goma y los hizo retroceder. Fue una lucha que duró varios minutos hasta que los violentos retrocedieron. Mientras, en las afueras del Kempes se escucharon varias explosiones de balas de goma de la fuerza de seguridad para dispersar a los violentos. Cientos de disparos sonaban en el aire, mientras miles de hinchas corrían para escapar de la barbarie. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.